El 3 es obtener pasa alto. Yo había arrancado a hacer ese, pero no me salió. Ahí lo muestro. Para ese tenemos que tener el anterior, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Lo tenés el anterior? Sí, lo tengo hecho. ¿Cómo estás? Así que quedó el viernes 13, como en la foto que subió, profe, el parcial. Sí, por eso me corté el pelo porque no me entraba la máscara. Sí, bueno, la parte de acá arriba, esto es el 2, el anterior. Y esto sería el 3 que lo arranqué, pero no funciona. Bueno, ahí Hay lo algo primero, mal. la clave del método este es que nosotros vamos a tener un impulso, que vendría a ser nuestro pasatodo, y le vamos a restar el filtro más abajo. Pero tienen que estar alineados en el tiempo, entonces la clave es dónde queda el impulso. Y tiene una particularidad este método de que solo funciona con un impulso cuando la cantidad de taps del paso abajo es impar. Entonces, lo primero a chequear es que esa cantidad sea impar. Ahí se cortó. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve ahí de vuelta? Sí. Entonces, em, tendríamos que ver del paso abajo cuál es el M que estás tomando. El M. Acá. Este es el M que está Es. redondeado y es el de la ventana de Hamming, Bueno, que creo que ahí da 353, me parece. te da impar, ¿no? Sí. Bien. Entonces tenemos que hacer, si vos haces un stem de eso, fíjate ahí ¿Del M? sí, ese ya es el filtro, ¿no? No, no el M, sino ya el HPV, H-PV. Ah, sí, este. Hacerle un stem ahí en línea de comando. Igual está compartiendo solamente usted y tengo por toda la pantalla para que se vea. Está bien. Ahí está. Bueno, ¿Se ve ahí? ahí se ve bien. Fíjate si haces zoom al centro, quiero enfocarme en los tabs que están al centro del filtro. Bueno, Ahí. ahí se... Perfecto. Ahí se ve que hay un tab que está en la posición 177, ¿sí? Que está en medio de todo el filtro. ¿Sí? El filtro es simétrico alrededor de ese tab. Entonces, esa es la posición que tengo que poner en el impulso. ¿Sí? Ah, está bien eso. Yo estaba probando nomás valores, a ver cómo queda. Claro, la clave acá ¿Y, es el retardo exacto. y la frecuencia del pasalto, dónde la introducimos? Bueno, ¿O es va a que ser, queda definida o con va el a, paso abajo. está bien que es como queda girado sobre, Sí, sobre en este la caso frecuencia stop? este método usa la misma frecuencia del paso abajo, porque estoy invirtiendo el espectro verticalmente. Claro, Después vamos a ver el otro concepto que es normal. una inversión horizontal.
Y la amplitud del impulso, ¿cuánto le pongo? Es 1. Bien. Ese es el pasaaltos. Este es el desplazado. O sea, el D. Esto es el pasabajo. Esto es el HPA, creo. Sí, Sí. El HPA en el tiempo, que está justo a la mitad del de acá el impulso. Y este es el bárbaro. De hecho, pasado AD. en alguna de estas, en la de pasa abajo o en la de pasa alto, grafica el otro filtro para que queden los dos uno arriba del otro. Pero en frecuencia, ¿no? O sea, solo en la respuesta en frecuencia. Entonces el que quiero es el H mayúscula PA en dB y el H mayúscula PB en dB. Ahí va a ser mejor usar un plot nomás. Y ahí veo los dos filtros como espejo. Quizás la banda stop se ve más alta en el otro y es porque es como puedo pensar que todo lo que está en la banda de stop se termina juntando en una banda de stop más chiquita que queda en el paso alto. Pero bueno, ahí veo el cruce y cómo queda la inversión del filtro. ¿Sí? Acá lo vimos visualmente, pero básicamente es fíjense que la cantidad de tabs es 353. Entonces, esto lo dividimos por 2 y le sumamos 1. ¿Sí? Hago 353 menos 1, divido 2 más 1. Bueno, que es lo mismo, 353. Esto es para generalizarlo y no tener que hacerlo visualmente. Lo que es lo mismo es 353, o sea, la cantidad de tabs, que tiene que ser un número impar, dividido 2 más 0,5. Esta es la dos formas de obtener numéricamente la posición del tab sin tener que ir y verlo, pero de todos modos, el usar STEM y ver los coeficientes y ver que el impulso queda exactamente en el medio es una forma válida de chequear que esté bien. ¿Sí? Y bueno, esta es la razón por la cual con un filtro par, con una cantidad par, no lo puedo hacer porque me queda el tab al medio de los dos y no puedo poner dos tabs, ¿sí? Tiene que ser uno solo. ¿Cómo dijo que era la cuenta, profe? La cantidad de 353. tabs dividido 2 más 0,5. Ah, está bien. Cualquiera entendí. Y la otra forma de hacerlo es la cantidad de tabs menos 1, todo eso dividido 2 y más 1. Claro, que hicimos antes acá arriba. Y pero entonces acá arriba cuando calculamos el M teníamos que, si no es par, llevarlo a ser par. Llevarlo en par, digo, Claro. cuando calculamos acá.
Sí, de hecho, eso, una forma de hacerlo es, se divide por 2, se redondea Digamos y el se multiplica resto. por 2. Y ahí le sumas 1. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Cómo dijo? Yo hago m C. igual a m dividido 2. A todo eso lo redondeo Para abajo. para cualquier lado. En sí, quiero quitar si es que me queda punto 5, lo quito. Pero para ahí, para hacerlo más consistente, usemos redondeo hacia abajo. Usemos flor. Porque después le vamos a sumar 1. Entonces, mejor que vaya para abajo. ¿Cómo es para abajo? Flor ¿Como flor o de, de piso? de piso. Entonces, por ejemplo, si fuera 41, la división me va a dar 20,5, voy a redondear a 20 y a eso lo multiplico por 2 para que sea 40 y le sumo 1. O sea, a esto lo multiplico por 2 y le sumo 1. Esto me asegura que cualquiera sea el m, siempre va a ser impar. ¿Sí? Si quisiera que fuera par, le saco el 1, digamos. Pero este método se puede hacer para garantizarse obtener números que son múltiplos de algo. O sea, podría dividir por 4, multiplicar por 4, o 8, o lo que quisiera. Bueno, entonces tendríamos el 3,1 acá. Tres, dos. El 3,2 es el otro método, que es el de reversión. Este es quizás más sencillo porque lo único que tengo que hacer es tomar los coeficientes del filtro pasa abajo, o sea, el h minúscula guión pb, y lo multiplico por una ristra de valores 1 y menos 1 alternados. Que una forma fácil de obtenerla es hacer coseno de pi por un vector lineal que sea de 0 a m menos 1. ¿Sí? Si querés podemos probar ahí en consola, coseno de pi. Este Y método ahora, sirve también para pasar de un pasabanda a un eliminabanda, ¿no? este método, o sea, En la el reacción me refiero. método que vimos recién en el 3.1 sí, pero el del 3.2 no. O sea, el método este el de inversión sí sirve porque te lo da vuelta verticalmente al filtro. Pero Y este ahí método no tendríamos que estamos usar. haciendo. Bueno, creo. Sí, entonces ahí sí podés hacer eso. ¿Sí? Claro, para hacer un eliminando, al último puedo usar la suma de los dos filtros, el paso bajo y el paso alto. Sí, Si lo pero sumamos, nos si quedaría un tenés un par. pasabanda, podés hacer una eliminabandas con el método de inversión. Es Claro. válido. Claro, desplazas los tabs, ¿o no? Y le sumas el otro filtro y después lo invertís. Claro, igual que con el paso abajo. No cambia nada, digamos. O sea, obtenés el impulso desplazado al medio del filtro y le restás los coeficientes del pasabanda, que necesita ser impar también. Eh, Bueno, ahora mira, a pi multiplicarlo por un vector que lo creamos con el operador dos puntos. Ponelo que empiece en 0. Bueno, y ahí y tenés. el paso. El paso es 1, porque justamente
Ah, Fíjate que lo bien. que me da eso es una secuencia de 1 y -1. Bien. Y bueno, entonces este vector lo voy a multiplicar muestra a muestra por los coeficientes del mismo filtro que usé antes. Estoy aprovechando mientras que está la clase a ver. ¿Cómo? Ah, y el largo tiene que ser como M, ¿no? M-1, porque arrancamos en 0. Claro. Acá tengan en cuenta que es muestra a muestra. Entonces, exactamente. Tengo que usar el operador punto. El, bueno, así se ven en el tiempo. Son los mismos coeficientes que teníamos en el HPV, en el paso abajo, solo que cada dos coeficientes se invierte el signo. Y ahora tengo que obtener la respuesta en frecuencia. Ah, igual estas son. Nos pasa acá, este quedó con del anterior. Ahí está. Y ahora hacemos. Lo mismo, pero con H. Eso quizás lo puedes sacar del otro, ¿no? Bueno, está bien ahí. Hacelo ahí. Te faltaría hacer la FT. Cambiar el nombre ahí a HPVDB a HPA. Para que no te pise ahí sí. Ahí está. ¿Lo ploteo o
tiempo. Sí, mirá, por ahí, para aprovechar que ya tenés el plot, en el plot anterior, ponerle figure 3, por ejemplo, o ponerle un número X y usar el mismo después abajo. Y ahí hacerle un hold y ploteate el HPA. Con la frecuencia también, el eje de frecuencia. Del otro lado. A ver, hay que después. Pasa que este de acá es un. Tengo que cambiarlo. Ah, está con plot también. Sí, sí. Qué joya. Ahí quedó. Y ahí quedó. Y bueno, ahí vemos la diferencia con el otro método. Este te lo espeja horizontalmente. Entonces, este método no sirve para transformar un pasabanda en rechazabanda y viceversa. Pero el de inversión sí. Y en este caso, la frecuencia en la que termina el paso alto es 1 menos la frecuencia del paso abajo. ¿Bien? Claro, no es el mismo filtro, o sea que es diferente. No es el mismo filtro más alto, digo. Es el mismo O filtro sea, despejado o sea, horizontalmente. claro, las frecuencias de corte son diferentes comparado al otro. El otro cortaba acá Sí. y este corta acá. Entonces, cuando, por ejemplo, si la especificación me dice una frecuencia de corte X, yo para obtener el paso abajo que necesito de base, la frecuencia de corte de ese paso abajo la voy a obtener como 1 menos X. Claro, si uso este método, ¿Sí? Entonces, la llevo a la frecuencia del otro lado, teniendo en cuenta que el eje normalizado va de 0 a 1, por eso es que 1 menos X. y si hiciéramos el otro método solamente con la misma frecuencia de Con la stop ya misma estaría. frecuencia. Sí. Bien. Por ahí para recordar, el de, el de inversión es vertical, ¿sí? Invierte, y el de reversión es horizontal. Bien. Vemos el 3. Bueno, acá podemos usar el mismo, copiar el script. Creo que el paso abajo se calcula también de parámetros. Así que simplemente, Que el anterior, que el 3.2. sí, cualquiera de los dos podés. El 3.2 o el 3.1, porque ahí pide elegir cualquiera de los dos métodos. Ahí le cambiamos los parámetros. No sé por qué no me deja con zoom acoplarlo acá al costado del octeto. FPass. Sí.
Acá hay una trampa que hay que tener, con la que hay que tener cuidado. A ver si se dan cuenta. No es exactamente igual que usar los parámetros de un pasabajo. Mm, Con el tema de atenuación dice usted. No, si uno pasa por la fórmula, hay algo que cambia entre la definición de un pasabajo y un pasalto que me puede generar Ah, problemas en la fórmula. está en el ancho de banda. Sí. Que, digamos, lo puedo... bueno, pasa eso, ¿no? Que queda el- la frecuencia de paso más grande que la de stop. Fíjate que ahí te quedó negativo también el menos el fpas. La otra es hacer cualquiera menos la otra y tomar el valor absoluto. Con eso la fórmula es funcional a los dos tipos de filtros. ¿Sí? Bueno, y hay una parte acá que tenemos que hacer a mano, que es la elección de la ventana. Y El RP es 01. RP0. Menos 38. Y este es menos 80. Entonces, con cuál? Igual, y con el SBA siempre. Sí. Igual la de Blackman no llega. No. Tiene que Ahí ser tengo otro, que todavía usar, más chico. ahí tengo que usar otra ventana. Eh, no me acuerdo ahora cuál es la que llega, pero creo que la de Blackman Harris tiene Mm, más. Si esta están ordenadas por orden, sería la Gauss Win, podría ser. Sí, No o sé, está en el mismo orden que estos, no sé. no sé, la verdad que no sé si está por orden. Eh, pero podemos probar. De hecho, la manera de evaluar una ventana, una forma fácil es hacer cualquier filtro. Por ejemplo, un filtro de frecuencia 0,5. Ustedes agarran una cantidad de taps, que son 100 taps, o hacen un sync con una frecuencia de corte 0,5 multiplicado por 0,5 y lo multiplican por la ventana. Y después se fijan en la respuesta en frecuencia, el primer lobulito que tiene, después de caer la banda de transición, a qué altura está, que es el que me define la atenuación en la banda de stop. Y de ahí puedo ver qué tanto me está atenuando el filtro. Y me fijo y puedo probar distintas ventanas, una arriba de la otra, y ver cuál es la que cumple con la especificación. Probamos entonces. Probamos con la. Bueno, Blackman ya sabemos que no es. Probamos con una más abajo. ¿O cuál dijo Bueno, usted que es la hagamos anterior? eso. Hagamos esto que estoy contando, lo hagamos acá en vivo en la ventana de comando. Con. Bien. Hagamos un filtro H que sea igual a un sync de menos 50 a 50. ¿Sí? Y todo eso multiplicado por 0,5.
la frecuencia, ¿no? Bueno, la amplitud también, o sea, ambas. Tenemos la amplitud y ahí adentro. Ahí. Bien. Entonces ahí ya tengo un filtro de ventana rectangular. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicarlo por una ventana. Entonces, a este filtrito le voy a multiplicar punto asterisco por una ventana, por ejemplo, la Blackman Harris o la Gauss-Win. Vamos, probemos la Gauss-Win. Así estaba, ¿no? Sí. Sí. Y los tabs. Y este tiene 101 tabs. ¿Sí? Porque voy de menos 50 a 50. Tengo 101. Ah, pasa que este. No, no, no. Bien, es lo mismo, pero en ventanado. Ahora, esto vamos a plotear la respuesta en frecuencia. De hecho, por ahí puedes copiar y pegar nomás el código que tenés para representar esa parte, desde res hasta ahí. Todo eso me parece que lo podés. Hasta abajo, hasta ahí. Queda así. Y bueno, ahí se ve que la atenuación está alrededor de los 60 dB. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con otra ventana. Y no borremos la figura. Lo único que hagamos es cambiar el win, acá en la línea de comando. Cambiamos el win por la otra función. Uno más abajo, vamos. Sí. Por desde el que dice Barlet. Vuelvo a obtener el filtro. No, es que tiró un error con Barlet. Entonces lo puse. Una T faltó. Ahí está. Claro, porque en el abajo hay Y de hecho, podés hacer F9 si querés. Desde lo que tenés seleccionado en el terminal. Ah, y lo ejecuta. Igual si tiro esto, debería figurar acá, ¿no? Lo tendría que escribir arriba, sí. Porque tenés el hall. Así que. Solo que hay que calcular de nuevo la transformada. Ah, mal. Ahí está. No, porque va a faltar la FFT también. O sea, las dos cosas que tenés que hacer de nuevo acá es la FFT y el cálculo en dB. Y ahí haces el plot. O sea, son esos tres comandos. Viaje.
Quedó más fea, me parece, ¿no? Y bueno, esta tiene bastante menos. Ahora probemos la Blackman Harris. Tengo que multiplicar el H minúscula, ¿no? No, te muestra las leyendas, pero seguro no se me sale. ¿Cómo? Que no sé por qué no muestran las leyendas. Pero no usaste el comando de leyenda todavía. No. No, pero o sea, desde acá a veces me deja. Va, creo. No estoy dudando. Es el mapa. Igual acá ploteé esto que la de recién y no la graficó, me parece. Vos hiciste el win igual. Ay, Win y back. Eso. HPV. H5. Ah, bien. No, creo que hicimos H. Ahí está. Ahí está. Y bueno, y esta sí me da una atenuación. Sería este, ¿no? El primer. Sí. Y bueno, esto viene a un costo, porque fíjate que ahora la banda de transición se extiende un poco más, se acaba más lento el filtro. Entonces, el otro parámetro que necesitamos, que es el ancho de banda de transición, que es el numerito ese que, por ejemplo, en la rectangular es 4, en Gemini es 8 y en Blackman es 12, acá va a ser un poquito mayor, pero por simplicidad vamos a usar 12 nomás. Con eso vamos a calcular el filtro. O sea que vamos a usar como ventana la Blackman Harris, que de hecho hay otras ventanas que por ahí van a estar más cerca de la especificación. Esta está sobreexcediendo, digamos, lo que se pide. Y no es gratis, eso es porque el filtro ahora tiene un ancho de banda de transición más grande. Pero bueno, con el tal de cumplir con el objetivo, lo usamos. ¿Qué es esto? Está medio raro, me parece, ¿no? Algo hicimos mal ahí. Eh, está bien. Ah, me pasa que igual tampoco estamos teniendo en cuenta si esto es par o impar en el M. Pero lo estamos haciendo impar.
Entonces, Fíjate, bueno, veamos los parámetros, veamos qué nos da de FT, qué nos da de M. Bueno, de entrada, el parámetro de M es muy grande. Entonces, acá lo que está pasando en realidad es que cuando yo hago la transformada de Fourier, no tengo suficientes muestras, es decir, estoy corto en la resolución. momento acá. Ahí pone 10.000 y corre lo nuevo. Ahí está, ahí queda bueno. Y bueno, este es un filtro mucho más filoso, pero también me pide 5.000 taps. Y en, claro, pues y en procesamiento tardaría mucho más. O sea, ¿cuál es el costo de los 50? Se podría decir que estamos en Y el depende trabajo cómo lo cerrado. hagas. Se Si podría decir que yo uso un estamos en el FIR trabajo con cerrado. convolución, por cada muestra de salida tengo que hacer 5.000 productos y sumarlos todos. O sea, son 5.000 max, digamos. Si uso otro método, que vamos a ver más adelante, que es el mismo filtro aplicado en frecuencia, ustedes saben que la convolución en frecuencia es un producto. Entonces, es mucho más barato hacer el producto que hacer la convolución. Porque la convolución es esta operación que tengo que desplazar y ir multiplicando. En cambio, el producto es el producto de dos secuencias y ya está. Entonces lo que se hace es que el filtro se lo transforma a frecuencia, a la entrada se la divide en pedazos que van pasando por un FFT y se hace el producto del espectro de la entrada con los coeficientes en frecuencia y después se hace la antitransformada. Y eso es mucho más económico. Eh, de hecho, en este caso, para tirar una idea, el costo de calcular 5.000 muestras de salida con 5.000 coeficientes usando convolución es 5.000 al cuadrado. ¿Sí? Por cada muestra de salida tengo que hacer 5.000 productos. Si uso la FFT, hago una FFT de entrada, los coeficientes asumimos que ya los tenemos en frecuencia, los productos, ¿sí? Que son 5.000 productos, Sí, sí, me acuerdo. y una FFT de salida. El costo del FFT es n log 2 de n. Entonces, ahí tendríamos, supongamos que nos olvidemos del... eh, o para hacerlo más fácil, usemos 4.000, ¿sí? Da Entonces, 12,28 con 5.000. O sea, log de 5.000 dividido log de 2. Log que sí, pase 10 de 5.000 ah, dividido log de 2 me da 12,28. bueno, ese 12,28 por 5.000 por 2. Me da 122.877 versus 5.000 al 5.000 cuadrado. por 12 te da 120.000. Por 2 me dijo, me parece. 5.000 por 12 por 2, sí. A ver, la hago acá en el update para que se vea, pero Log 2, log 2, claro, bueno, le iba a ir por log de 10, por log de 2 después. está bien. Eso me da 12,28. Bien, eso por 5.000 y por 2.
¿12 o 2? 2. Ah, sí, Está bien. 122.877. Bueno, ahora hacelo eso más 5.000, ese es el costo total. Esto haciéndolo en frecuencia. Ahora hace 5.000 al cuadrado, que es el costo de la convolución. Que es una banda más. Y hacer la 2,5 relación. millones. Bueno, la convolución para este filtro cuesta 200 veces más cara que, hacerlo en frecuencia. Entonces el filtro se puede hacer, pero hay que usar otros métodos, digo. Y en la práctica siempre se usa en frecuencia, ¿no? Sí, hay un umbral, porque no es que siempre conviene frecuencia. A partir de cierta cantidad de tabs, empieza a ser económico usar una FFT. Claro, pero ¿y por qué no se usa la FFT siempre si tiene siempre menor cantidad de... No, y porque no es que tiene siempre menor cantidad. Cuando básicamente vos estás comparando las dos funciones, la cuadrática con log 2 de n, Que hasta en un momento va a llegar, va a ser más y grande cruza, la abajo de digamos, la... una empieza abajo y sube y la otra hace así. Entonces hay una parte al principio donde es más económico usar la convolución. Claro, está bien. Eh, pero bueno, nos fuimos un poquito. ¿Quieren hacemos uno más? Y terminó. Bueno, no, 4. Bueno, este filtro pasabanda. Entonces vamos a hacer un filtro pasa abajo, un filtro pasa alto y lo vamos a poner en serie. La manera de ponerlo en serie en los kernels es convolucionar uno con el otro. Eh, así que, bueno, ahora tenemos que generar dos filtros pasa abajo. Uno que lo vamos a dejar como está y el otro que lo vamos a Igual no mostrar. tiene ningún parámetro este, me parece, ¿no? Sí, están ahí. O sea, tengo directamente las frecuencias de corte, que en realidad no son las de corte, son las de transición, ¿sí? Claro, pero no está el dato, digo, como queda arbitrario. No, está ahí abajo. Ah, está de acá el 4.1. Sí, Está bien, pensé que era otro inciso. no, no. Bueno, hacemos seguir. Bueno, Bueno, acá por ahí es más fácil porque nos da directamente la frecuencia de transición. Entonces, en el PB1 uso la FC1
y en el PV2 la FC2. El zinc sería el mismo para todos, ¿no? Sí. El zinc, sí. No, no es el mismo zinc, No, son dos zinc. dos zinc, por frecuencia distinta. Acá tengo que tener en cuenta que como están en serie, la del pasa alto tiene que ser menor que la del pasa bajo. Entonces, el FC, la frecuencia de transición 1 es la del pasa alto. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Ahí el M lo tengo que sacar desde B. Claro, hay que ver qué ventana usamos todavía. Bueno, la ventana ahí, siendo 60 de B, creo que cae la de Hamming directamente. Perdón, en la de Blackman. ¿Blackman a 4? No, 8. 12. 2, 12. 12. Y esto iba de 0 a M-1. No, ahí no, tengo que hacer esto de que lo hago en par, ¿no? Lo hago M impar. Ah, pasa que también. Lo vamos a sacar arriba, sí, no. Recordamos como decía, yo me olvidé. Es la frecuencia de corte multiplicado por N. ¿Esto por qué era esa, profe? Para que quede simétrico el zinc. Porque la función Ah, zinc. para desplazarlo. Sí. Hay que ver, bueno. Sí. Otra resolución. Ponele más por las dudas, porque bueno, siendo que usamos Blackman y tenemos llevan transición chiquitos, varios tabs. Sí. No sé por qué, pero se me colgó la compu, me parece.
¿Querés hacer un clear? ¿Se colgó Octave? Cerralo. ¿Te dejó guardar por lo menos? No. ¿Murió? Está heavy, ¿eh? Vamos a llegar acá de vuelta. No importa. Vamos a copiar de los otros y vamos a reemplazar puntuales. Bueno, podemos usar el El 3.2, el último que hicimos. sí, el 3.2, ese. Vamos a tener que hacer algo ahí especial, pero copiemos todo. Bueno, ahí directamente vamos a entrar con la frecuencia de transición. Entonces puedo sacar todo esto hasta donde dice FTN, y a FTN lo puedo saco. Toda esa parte la puedo sacar. Todo esto. Sí. Y directamente pongo FTN igual a FC1. Pasa que todavía no hay que escribir los valores. Ese era 0,1 y FC2 era 0,2. Trabajador de beta, me parece, ¿no? ¿Cuánto era? Eso lo escribamos directamente ahí en BN. 001. Acá. Ahí abajo, sí, directamente. No lo calculamos. Y FS no lo usamos, como ya está normalizado ese ancho de banda. Entonces, FT-N va a ser FC1, que va a ser la frecuencia de nuestro pasa alto. Y como ventana dijimos vamos a usar Blackman, que tiene un valor de 12. Entonces, Black seca. Ahí está. Y 12 ahí. Listo. Con esto tengo el pasa alto. Ahora voy a replicar es las O sea, líneas ya que tenemos de la 17 a la 23 la voy a replicar, pero con otra frecuencia que va a ser FC2. O sea, FTN en este caso va a ser FC2. Y ya tengo el filtro porque el ancho tiene la misma cantidad de tabs.
Ahí. Ahí, bueno, y puedo plotear y ver si están bien. ¿Sí? Yo sumo. Hay que el pasa abajo, el pasa alto. O Pero sea, lo que hicimos en realidad es solamente, este es el pasa alto que calculamos. Ahora hay que sí, hacer un pasa abajo con la FS2, exacto. que es el que hicimos acá, lo último. Y bueno, y de hecho hay un error ya ahí que tiene que ver con el método que estamos usando. Porque el filtro pasa alto nuestro, la frecuencia de transición tiene que estar en 0,1 y acá está en 0,9. Claro. Hay que usar el de punto D o restárselo acá arriba a este. Sí, ahí cuando ponemos FTN tenemos que hacer 1 menos esa frecuencia. Ahí quedó. Ahí quedó. Y bueno, y ahora me falta graficar el otro filtro. Ah, pasar la FBT también es. Sí. Bueno. Y ploteamos también ahora los dos. No, hay que convolucionarlos primero. Sí, para limpiar un poquito los gráficos, no ploteemos el pasa abajo que usamos para generar el pasa alto, que está ahí en la línea 37. Por ahí podés dejar figura 3 para dejarle los ejes. Ahí está. Y falta poner el otro. Sí, quiero eliminar un gráfico más que habíamos puesto. Este. Me falta ahí hacer el plot del H2. Y ahí tenemos los dos filtros. Lo que nos queda hacer es obtener el pasabanda haciendo la convolución de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, finalmente hacemos el H pasabanda al final de todo. El H minúscula pasabanda, ¿no? Teníamos como HPV. No, va a ser el No, HPA, el 2. Ya. claro, H2PB y el HP. Ahí. Ahí. Vamos, ¿cómo Y queda? eso lo puedo transformar en frecuencia y graficar ahí mismo.
Lo planteo en otro porque quedó medio sucio, me parece. No, pasa que no va a tener los ejes. Bueno, hay algo mal. A ver. En realidad tenemos que ver la intersección de los dos. Entonces, en algo le estamos errando. ¿El res en cuánto está? ¿En 10.000? En 10.000. ¿Se lo subo? Ah, no, quedó en 1.000. Porque Ahí. copiamos la anterior. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que, de hecho, ya no estaba metiendo error en los otros, pero como tenía 1200 tabs no se veía mucho porque el truncado ese. Pero cuando lo haces pasabanda, la acumulación te da 2400, entonces ahí sí perdés la mitad del filtro. Y Ahí hay, está. hay que ver pasabanda como la intersección de los dos. Y si yo agarro este pasabanda y le hago la inversión, me queda un rechazabanda. La inversión sería con el método que usamos antes, el de multiplicar por el coseno. No, es con el impulso, poner el impulso Ah, al con medio el impulso. y restarle los coeficientes. Bien. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Mariano. De nada, profe. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Chao, chao. No, profe. Vamos, profe, para el viernes que viene era la guía esta, ¿no? Vamos allá a ver una nueva el viernes que viene, ¿o no? No, vamos a seguir haciendo ejercicios, pero tenemos hasta el domingo para que entreguen la guía. Perfecto, listo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Perfecto, profe, gracias. Buen fin de